Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a más un corto video aquí en nuestro pequeño espacio Mboep Mbukumi. Lecciones cortas en guaraní, aprendiendo guaraní de forma sencillo y efectivo con nosotros a través de nuestro canal. Por eso voy a pedirte para que te suscribas, por favor. De esa forma estarás apoyando muchísimo nuestro trabajo. Hoy veremos Maite y Cuera. Haupei Eisha Joaite Paseangiru Cuera. Shemaitei entero vepeguara. Y como ya dijimos, hoy vamos a ver Maite y Cuera. Saludos en guaraní. Y sin mucho rodeo, vamos para los saludos. Si queremos saber cómo está la persona, se dice Baeishapa, que sería hola, ¿cómo estás? Es un saludo y al mismo tiempo una pregunta. Es un hola y al mismo tiempo ¿cómo estás? Es algo interesante en el idioma guaraní. A un saludo, la otra persona puede responder y por ante, hande, bien, y vos. Bueno, al decir hande, la persona te está preguntando también, ¿y vos? Y obviamente tenemos que responderle a la persona si nos pregunta, ¿y vos? ¿Cómo estás? A su pregunta puedes responder de esta forma, y por ante abei, sería bien también. Y por ante abei, bien también. En la cultura paraguaya o en el idioma guaraní existen diferentes tipos de saludos de acuerdo a cómo va desarrollándose el día, como por ejemplo los que vamos a ver en este video. Pujarebecue o por la mañana se dicen de esta forma, a la mañana, bien tempranito, se utiliza Baeisha panecoe, que sería ¿cómo amaneciste? Baeisha panecoe. ¿Cómo amaneciste? Que sería el tradicional buenos días. O se puede decir de la siguiente forma también. Baeisha pan de bujarebe, que sería ¿cómo está tu mañana? ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo está tu mañana? Que sería también buenos días. No hay ningún problema en decir también Baeisha pan de bujarebe por la mañana. Ya por la media mañana, en guaraní, pujarebe asayecue, decimos de la siguiente forma. Cuando es la media mañana, ya transcurriendo para el mediodía, se dice Baeishapa de pujarebe asaye. Baeishapa de pujarebe asaye sería ¿cómo está haciendo tu media mañana? Es interesante que en guaraní decimos Baeishapa de pujarebe asaye. Media mañana, preguntamos a la persona ¿cómo está su media mañana? Baeishapa de pujarebe asaye. Y vamos avanzando. Arambuteguide sería a partir del mediodía. Decimos de la siguiente forma. Después del mediodía se dice Baeishapan de asaye, que sería la hora de la siesta. Baeishapa de asaye. Baeishapan de asaye. Vamos avanzando. Ya por la tarde o a la tarde, Kaaru Yave, decimos de la siguiente forma. Baeishapan de Kaaru. ¿Cómo está tu tarde? ¿Qué sería el tradicional buenas tardes? Baeishapa de Kaaru. Baeishapa de Kaaru. Vamos avanzando. Cuando va metiéndose el sol y va oscureciendo, se dice Baeishapan de Kaaru putu. Esto a la tardecita. Baeishapan de Kaaru putu. Baeishapan de Kaaru putu. Y cuando llega la noche se dice de la siguiente forma. Baeishapa de pujare. ¿Cómo está tu noche? O esto sería el buenas noches del español. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Y si es así, por favor no dudes en darle me gusta al video. Puedes compartirlo también con tus amigos, los amigos que están aprendiendo el guaraní. Y nos vemos en el próximo video.